En una tierra donde los días comenzaban con susurros del viento y las noches hablaban en sueños, nació un niño que cambiaría el destino de generaciones. José. José no era el primogénito, tampoco el más fuerte, pero en su interior habitaba algo que ni el tiempo ni la envidia podrían apagar. Una visión que venía de lo alto, un don que despertaría amor y también odio. Hijo de Jacob y Raquel, José fue el fruto de un amor profundo y también de una historia marcada por la espera. Desde joven, su padre lo amó más que a sus otros hijos, y ese amor, aunque puro, se convirtió en la chispa de un fuego que pronto ardería sin control. Pero más allá de los celos, había algo aún más poderoso. José soñaba, y sus sueños no eran comunes. Eran visiones del cielo disfrazadas de símbolos. Y esos sueños empezaron a revelar lo que estaba por venir. Una noche, bajo un cielo lleno de promesas, José soñó. Vio gavillas que se inclinaban ante la suya. Vio el sol, la luna y 11 estrellas postrándose ante él. No comprendía del todo lo que significaban, pero sabía que no eran simples fantasías. Él compartió sus sueños, y los que le oyeron no celebraron. Sus hermanos, cegados por la envidia, vieron arrogancia donde había profecía. Vieron amenaza, no destino. Pocos sabían lo que ardía en el corazón del joven. José era obediente, servicial, pero también introspectivo. Caminaba entre sus hermanos como un forastero que no entendía del todo el idioma de la envidia. A veces, el elegido es el más solitario. Y aún así, seguía soñando, porque sabía que no eran solo visiones. Era un mensaje, una promesa, una preparación para lo que nadie podía ver, excepto aquel que escucha el susurro de Dios entre sueños. Jacob, sin saberlo, le entregó una señal visible a un llamado invisible, una túnica de muchos colores. No era solo un regalo, era una proclamación, un acto de amor que desató un odio aún más profundo. En esa prenda no solo se veía el amor de un padre, sino también el reflejo de un propósito escondido. José no pidió ser diferente, solo lo fue. Los días felices no durarían. El que sueña con el cielo muchas veces debe descender al abismo antes de ver su promesa cumplida. Y José estaba a punto de comenzar el viaje que cambiaría su vida para siempre. Él no sabía lo que venía, pero Dios sí, porque antes del palacio viene el pozo, y antes de la corona viene la traición. El día parecía como cualquier otro, pero los cielos sabían lo que vendría. José caminaba hacia sus hermanos, con la túnica ondeando al ritmo del viento. No sabía que sus pasos lo llevaban hacia el silencio de una traición. Los hermanos no hablaban con palabras suaves. No había afecto, solo rabia disfrazada de lógica. Dijeron, ahí viene el soñador. Matémoslo y digamos que una fiera lo devoró. Pero entre ellos, una conciencia aún ardía. Rubén, el mayor, no podía soportar el peso de una sangre inocente. Entonces, propuso otra cosa. No lo matemos. Echémoslo en aquel pozo. No sabían que Dios ya tenía un plan, incluso desde el fondo del abismo. José llegó con el corazón limpio. Venía a buscar a sus hermanos, y encontró enemigos. Sin entender, fue despojado de su túnica, la misma que una vez representó amor y elección. Ahora caía en el polvo como símbolo de desprecio. Lo arrojaron al pozo. No había agua, solo piedra, oscuridad y silencio. Un silencio tan profundo que parecía gritar al cielo. Pero incluso ahí, José no estaba solo. Donde el hombre lo abandonó, Dios lo sostuvo. A veces, el elegido debe ser roto, para que de su quebranto nazca una obra eterna. Y el que fue arrojado por celos, sería levantado por promesa. Cuando Rubén se ausentó, los otros vieron una caravana a lo lejos, ismaelitas, comerciantes del desierto, y así, al joven del sueño, lo vendieron por 20 piezas de plata, un precio que no compraba su valor, sino que marcaba su destino. Tomaron la túnica, la mancharon con sangre de cabra, y regresaron a su padre, con una historia falsa y corazones endurecidos. Jacob, al ver la prenda, rasgó sus vestiduras. Gritó al cielo, pero no recibió respuesta. Descenderé enlutado al Seol, dijo Jacob. No sabía que su hijo no estaba muerto, sino que el plan de Dios ya estaba en marcha, porque la historia del soñador apenas comenzaba. Egipto, tierra de dioses, imperios y secretos. Allí donde las pirámides rozaban el cielo y el oro era más común que el pan, José llegó como esclavo. Pero aunque sus pies eran encadenados, su alma no conocía prisión. En un mercado lleno de ruido, gritos y trueques, un oficial del faraón miró con atención al joven hebreo. Potifar, capitán de la guardia,
Lo eligió entre muchos, sin saber que elegía al futuro de una nación. Desde el primer día, José trabajó con excelencia. En cada tarea, había orden. En cada palabra, sabiduría. Y Potifar vio que Dios estaba con él. Lo puso sobre todo lo que poseía, desde las llaves de la despensa hasta la administración de sus riquezas. Pero donde hay luz, la sombra intenta colarse. La esposa de Potifar, al ver su belleza y carácter, deseó lo que no le pertenecía. Día tras día, le insistió, pero José no cedió. ¿Cómo haría yo este mal y pecaría contra Dios? Dijo José. Su cuerpo era esclavo, pero su voluntad era libre. Y esa libertad no tenía precio. Un día, cuando no había nadie en casa, ella lo tomó del manto. Él huyó, pero ella guardó su ropa como arma. Gritó, mintió, manipuló. Y cuando Potifar llegó, el juicio fue rápido, pero injusto. José fue llevado a prisión, no por haber hecho el mal, sino por haber elegido el bien. A veces, la obediencia tiene precio. Y en Egipto, el precio fue la celda, pero ni la prisión detuvo el plan. En lo profundo de las rejas, José siguió administrando, sirviendo, interpretando sueños, sembrando fidelidad, aun cuando la cosecha parecía lejana. Porque cuando Dios prepara un trono, incluso la prisión se convierte en camino. Y aunque nadie en el palacio lo conocía, el cielo ya había susurrado su nombre al futuro. Una noche en prisión cambió la historia. Dos hombres de palacio, el copero y el panadero del faraón, habían sido encarcelados por faltas que aún se murmuraban. En la misma celda de José, comenzaron a soñar. José los encontró inquietos. ¿Por qué están tristes hoy?, preguntó. Ellos compartieron sus sueños, y José, con la certeza de quien sabe que Dios habla, los interpretó con precisión. Al copero le anunció vida, al panadero, muerte. Dos destinos opuestos, revelados por un mismo Dios. Y al copero, una sola petición: acuérdate de mí, cuando estés delante del faraón. Tal como José lo dijo, así sucedió. El copero fue restaurado, el panadero, ejecutado. Pero el copero, en medio del vino y los banquetes, olvidó a su compañero de celda. José quedó en el silencio del olvido. Y entonces, el faraón soñó. No una vez, sino dos. Vacas gordas, vacas flacas, espigas llenas, espigas marchitas. Y nadie, ni sabios ni magos, pudo dar respuesta. Fue entonces cuando el copero recordó. Con voz temblorosa, se acercó al trono. Conozco a un hombre, hebreo, que interpreta sueños. Está en la prisión. José no temió al oro ni al poder. Su confianza no estaba en su habilidad, sino en el Dios de los cielos. Ante el hombre más poderoso del mundo, José habló con humildad y con verdad. José no temió al oro ni al poder. Su confianza no estaba en su habilidad, sino en el Dios de los cielos. Ante el hombre más poderoso del mundo, José habló con humildad y con verdad. Vendrán 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero luego, 7 años de hambre consumirán la tierra, y todo será olvidado. La tierra se secará, y el pueblo clamará por pan. Y José no solo interpretó, ofreció una solución. Buscad un hombre sabio, almacenad en tiempos de abundancia, para que Egipto no perezca en el tiempo de escasez. En ese momento, el destino cambió para siempre. Ese día, el esclavo se convirtió en gobernador. El prisionero se volvió príncipe. Y Egipto encontró salvación a través de un hombre que no buscaba gloria, sino cumplir el propósito divino. El faraón había visto en José no solo sabiduría, sino favor divino. Lo elevó como segundo en todo Egipto. Le dio un nombre nuevo, Safnat Panea, el revelador de misterios. Y junto con ese nombre, le fue dada una esposa, Asenat, hija de un sacerdote de On. Ella era hija de la cultura que lo había acogido, y sin embargo, también elegida para compartir un destino mayor. En sus ojos había nobleza, pero también una curiosidad que la impulsaba a conocer al Dios de su esposo. José no olvidó sus raíces ni su Dios, pero entendió que en aquel matrimonio no solo se unían dos personas, sino también dos mundos. Egipto y Canaán, el pasado y el futuro. Era un pacto, como todo lo que Dios había guiado en su vida. Los años de abundancia terminaron. El hambre comenzó a cubrir la tierra como una sombra imparable. Desde los rincones de Canaán hasta los confines de Egipto, todos buscaban alimento, y Egipto tenía pan. En Canaán, Jacob escuchó que en Egipto había grano. Entonces envió a sus hijos, los mismos que habían vendido a José, a comprar alimento,
sin saber que el pasado que creían enterrado estaba vivo y los esperaba. José, ahora gobernador, los vio entrar y los reconoció. Ellos no sabían quién era ese hombre vestido como un egipcio, con autoridad en cada palabra. Pero él sabía. El pasado acababa de entrar por su puerta. José no los reveló la verdad aún. En su corazón, el perdón luchaba con el recuerdo. Habían cambiado, sentían remordimiento. Entonces los puso a prueba. Quería ver lo que ahora habitaba en sus corazones. Antes de que sus hermanos regresaran a Canaán, José ideó una última prueba. Ocultó su copa de plata en el saco de Benjamín, el menor. El objeto no era solo un cáliz. Era una herramienta del destino. Cuando los hermanos ya iban de regreso, los soldados los alcanzaron y registraron sus sacos. La copa fue hallada. El silencio se volvió espeso como la arena del desierto, y el terror volvió a sus ojos. Fueron llevados de nuevo ante José. Él, aún sin revelar su identidad, dijo: «El que tenga la copa será mi esclavo. Los demás pueden irse en paz». Era la decisión que dividiría o uniría sus almas. Entonces, Judá, el mismo que años atrás propuso vender a José, dio un paso al frente. Pero esta vez, su voz fue distinta. Suplicó por Benjamín. Ofreció su propia vida a cambio. Algo había cambiado en ellos. Ya no pudo más. El hombre que gobernaba una nación rompió en llanto. Mandó salir a todos. Su alma no podía seguir escondida detrás de una corona. Era hora de revelar la verdad. La copa era solo una excusa. Lo que José realmente buscaba era su sanación. Y al ver a sus hermanos dispuestos a sacrificarse por el más joven, supo que ya no eran los mismos. Y él tampoco. Ellos temblaron, esperando castigo, pero encontraron gracia. «No me enviasteis vosotros acá, sino Dios», les dijo. José entendía ahora. El dolor tenía propósito. El abandono fue una puerta al destino. José los envió de regreso por su padre. Y cuando Jacob supo que su hijo vivía, su espíritu revivió. Egipto no solo les dio alimento, les dio de nuevo una familia. Pasaron más de 20 años desde que Jacob creyó que su hijo estaba muerto. Cada arruga en su rostro escondía un día de llanto. Pero el Dios de sus padres no se había olvidado. Y ahora, el sol volvería a brillar sobre los días grises del patriarca. José no esperó el protocolo. No importaban los títulos ni la multitud. Solo importaba el abrazo que había esperado toda su vida. Jacob dijo: «Ahora puedo morir, porque he visto tu rostro y vives». Pero aquel no era el final. Era un nuevo comienzo. Para ellos. Si te fascinó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, para no perderte más historias.